A 3 años del gobierno de Gustavo Petro, el país entra en una etapa de balances. Hoy en Revista Poder hablamos con Julián Gallo, excomandante guerrillero, firmante del Acuerdo de Paz y hoy senador del Partido Comunes. Desde el Congreso analiza la gestión del actual gobierno, el estado del proceso de paz y los retos de hacer política desde una curul ganada con la palabra. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos aquí para... Muy bien. Senador, iniciamos esta entrevista. Les queda un año en el Congreso. ¿Qué va a pasar con lo que fue la guerrilla más fuerte del país? Bueno, no, yo creo que desde el Partido Comunes tenemos la certeza de que nos hemos ganado un espacio en la política del país. Esa era la esencia del acuerdo de paz que nosotros firmamos, poder dejar las armas para llegar al escenario de la vida política. De manera que hemos venido trabajando de manera juiciosa, por un lado, para estructurar el partido a nivel nacional. El día de hoy tenemos presencia en 27 departamentos y desde el ejercicio parlamentario también hemos estado dedicados a garantizar de alguna manera participando ya en el marzo de 2026 en una lista de convergencia, podamos estar también regresando, digamos, al Senado de la República, en mi caso, y de esa manera garantizar la personalidad jurídica del partido. ¿Qué factores cree usted, senador, que han faltado para ustedes avanzar de mejor manera en la política? Bueno, digamos que hay varios aspectos. El primero, obviamente la estigmatización, eso ha pesado enormemente sobre nosotros. No ha sido fácil, porque está, además de la carga negativa del conflicto, sí una labor sistemática de estigmatización, de señalamiento de los sectores que son nuestros adversarios políticos, y eso obviamente nos ha causado, digamos, daño. La inexperiencia. Nosotros tuvimos que hacer un proceso de aterrizaje en el escenario de la actividad política en Colombia, que es muy compleja, muy difícil, por las costumbres políticas, por el régimen político, el sistema político electoral. Y tengo que decir que nos equivocamos durante varios años porque no entendíamos, digamos, esas lógicas, y eso pues obviamente también nos ha cobrado a nosotros, digamos, y el desconocimiento, tengo que decirlo también, de lo que es la sociedad colombiana hoy en día, y que no lográbamos conectar en cierta medida de nuestro mensaje, y bueno, hemos estado ahí tratando de aprender. Ya que usted menciona la estigmatización, en el 2018 y 2022 ustedes apenas obtuvieron el 1% de la votación. ¿Ustedes creen que ha sido como, o sea, lo que ha cobrado la población civil con el tema de los secuestros, con el tema de los ataques a la población indiscriminada, el reclutamiento forzado? Indudablemente, a eso me refiero yo cuando hablo de la carga negativa del conflicto, que ha pesado indudablemente, pero también digo yo la estigmatización, en el sentido de que el proceso de paz se firmó en medio de una discusión muy dura con el sector de la extrema derecha colombiana que se opone al acuerdo, y eso no ha permitido que de alguna manera, manteniendo las responsabilidades de darle verdad a las víctimas, lo que se estableció en el acuerdo, también podamos ir nosotros avanzando en la reconciliación. Los colombianos no podemos pasarnos el resto de la vida señalándonos culpas, porque la verdad es que el conflicto colombiano tiene unas responsabilidades, no solamente en cabeza de la insurgencia, sino en general de la sociedad colombiana, los partidos políticos, las iglesias, el empresariado. Es decir, aquí nadie puede decir que no ha errado en términos, digamos, de haber aportado para superar el conflicto. Entonces, yo creo que todavía seguramente nos va a tocar trasegar un tiempo para que finalmente todos los colombianos nos pongamos de acuerdo en medio de las diferencias. Y más que seguirnos señalando los errores, por lo menos consensuar unos temas que son los más urgentes y prioritarios para la mayoría de los colombianos y las colombianas. ¿Cuál es su visión sobre la paz total y el proceso que hoy está llevando el presidente Gustavo Petro? Bueno, dos cosas. Yo creo que la paz total, o la paz como se le quiera poner de apellido, es
todavía un anhelo y una necesidad de la sociedad colombiana. Ya específicamente sobre la formulación de la política de paz del presidente Gustavo Petro, nosotros hemos sido críticos porque nos parece que hizo falta definir, digamos, en términos generales compartimos esa necesidad de la paz, pero creemos que hizo falta definir una estrategia clara, en el entendido de que estamos hablando ya de unas formas de violencia que no corresponden a lo que fuimos en nuestro caso, ¿cierto? A una organización insurgente centralizada, con una estructura vertical, con unos objetivos políticos claros. Hoy en día son distintas expresiones de violencia que bajo una estrategia general debe aterrizarse en las realidades de cada territorio, en las particularidades de cada uno de estos fenómenos, y nos parece que hizo falta, digamos, desde el comienzo haber tenido mayor claridad de esa estrategia, y estamos viendo hoy, digamos, las consecuencias que se ve en el sentido de que no se ha logrado avanzar lo que la mayoría esperamos que se hubiera logrado en este gobierno. Eso es lo que hoy están fallando con los otros grupos, con el ELN, con los que hoy se está haciendo un proceso de paz. Sí, yo creo que hizo falta esa estrategia general, y derivada de esa estrategia general ya particularizar cuáles deberían ser, digamos, el norte en cada uno de esos procesos, porque son mesas simultáneas, pero repito, son realidades distintas a nivel territorial y de las particularidades de cada fenómeno violento que se da en mi territorio. ¿Usted cree que hoy se han resarcido a las víctimas del conflicto armado? Yo creo que estamos en ese proceso. Nosotros tenemos, digamos, un pendiente enorme, que es el tema de las sanciones. Desafortunadamente, la JEP no logró entender, por lo menos no ha logrado todavía entender el papel histórico que tiene ese tribunal para poder garantizar el cierre de lo que fue ese conflicto. Nosotros vemos a la JEP muy enredada desde el punto de vista de su metodología. No se quiso entender, digamos, que la idea de ese tribunal no puede ser investigar caso a caso algo que es imposible en un conflicto de más de 50 años, y que se trataba de coger, digamos, los casos más relevantes de violación del derecho internacional humanitario, de violación de derechos humanos, y sobre esa base establecer unas responsabilidades y producir las sanciones. Eso en el caso de Argentina, por ejemplo, el tema de las dictaduras se resolvió en meses. Aquí llevamos 8 años y todavía estamos enfrascados en un debate jurídico con la jurisdicción especial, que sigue insistiendo en abrir más macrocasos, en tratar de investigar casos puntuales, y no se avanza, y eso obviamente va generando un desgaste y una pérdida de credibilidad en la propia jurisdicción y frustración en las víctimas y en la sociedad colombiana, que dice, bueno, pero ¿qué pasó con esa jurisdicción? ¿Y desde el Senado qué se está haciendo, desde su curul qué se está haciendo para resarcir a las víctimas? Bueno, nosotros hemos estado dedicados durante todo este tiempo, como parte de la actividad parlamentaria, a desarrollar trabajo con organizaciones de víctimas, incluidas víctimas de familiares de la fuerza pública. Yo he hecho personalmente audiencias con familiares de víctimas de la fuerza pública que están desaparecidos o que murieron en combates, de manera que hemos estado también trabajando por las víctimas en el tema, digamos, de la adjudicación de tierras. Hemos estado acompañando procesos de reconocimiento temprano de responsabilidades y, por supuesto, de pedir perdón en temas puntuales cuando hemos ido a los territorios. Digamos que en eso hemos estado contribuyendo de alguna manera. Los que actualmente hoy están en el Senado eran uno de los miembros más importantes, pues, del grupo guerrillero. Hoy tenemos disidencias de las FARC. Para nadie es un secreto que es un negocio. ¿Qué se les puede ofrecer a ellos para que puedan dejar las armas? Yo creo que, un poco hilando con lo que decía anteriormente, a esas disidencias hay que ofrecerles, digamos, una alternativa por la vía de que ellos entiendan que ya ese negocio deja de ser negocio, digamos, que si la motivación es económica, y estoy refiriéndome a que el Estado tiene que lograr la capacidad de tener el control del territorio, el control de los dineros públicos en esos territorios, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, y el monopolio de la justicia. En el punto 3 de la
acuerdo que nosotros firmamos se establece claramente que la idea de la paz es lograr construir Estado allí donde no lo hay. De manera que cualquier oferta de paz que se haga a estos grupos tiene que ir acompañada de la construcción de ese Estado en los territorios, porque de lo contrario va a ser muy difícil acabar esos fenómenos por el interés económico, pero también por las realidades geográficas, históricas que nosotros tenemos. Entonces hay que ir construyendo Estado, eso le reduce capacidad de control territorial a estas organizaciones y simultáneamente ofrecerles alternativas cuando ya ellos digan, hombre, esto no es rentable porque el Estado llegó, el Estado asumió el control del territorio y por lo tanto estamos dispuestos a dejar el negocio. En el caso de los Estados Unidos hay experiencias, digo yo, en que se ofrece una salida jurídica y se le respeta incluso parte de esos dineros. Eso es una discusión pendiente que hay en Colombia. Yo pienso que tenemos que hacer esa discusión. El gobierno va a radicar, entre otras cosas, en los próximos días un proyecto de ley que busca combinar esas realidades y decir, bueno, a las organizaciones del crimen de alto impacto que tienen una motivación exclusivamente en el dinero, bueno, desactiven sus organizaciones, asuman, digamos, unas responsabilidades penales, pero la motivación es un poco, bueno, acumularon una riqueza, se les puede dejar un porcentaje y el resto del dinero entréguenlo para resarcir a las víctimas. Digamos que es un tema que hay que entrar a discutir en este país para que le podamos, digamos, realmente ofrecer salidas y perspectivas sobre todas esas comunidades que viven prisioneras de los conflictos que hay en los territorios. Senador, para nadie es un secreto los problemas actuales que hoy estamos afrontando con el tema de la seguridad. Visionamos que hemos retrocedido 20 años en el tema de la violencia. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que esa es una percepción que no corresponde a la realidad, debo decirlo. El conflicto que nosotros protagonizamos con el Estado colombiano ya desapareció. Es decir, si uno pusiera a analizar las cifras en términos, por ejemplo, de muertes y afectaciones físicas producidas por el conflicto, eso seguramente ha disminuido enormemente, porque ya no hay una guerra propiamente dicha en términos del enfrentamiento de estructuras militares. Las estadísticas del hospital militar, por ejemplo, en términos de heridos, de muertos, seguramente han bajado enormemente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día, por las características de los distintos conflictos que hay en los territorios, la mayor afectación se da sobre la población civil, en términos de amenazas, extorsiones, desplazamientos. Entonces son otras características, digamos, las formas de violencia y afectación que se están viviendo, y ahí es donde me refería yo a que hay que construir Estado en esos territorios para que eso realmente pueda ir disminuyendo. Yo pienso que se ha equivocado un poco la estrategia de combate desde el punto de vista de la persecución militar y policial, pero también de paralelamente ir construyendo Estado, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo un ciclo en el que seguramente se puede incrementar, por ejemplo, el potencial y la capacidad de la fuerza pública, pero si no llega el Estado de manera complementaria, va a ser muy difícil mantener el control territorial por parte del Estado colombiano. Ya que hemos hablado de su visión sobre la seguridad, sobre la paz total, queremos también conocer qué opinión le merece el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, nosotros somos una bancada del gobierno, es decir, hemos apoyado las iniciativas del gobierno en el Congreso de la República. Creemos que ha sido muy importante este gobierno porque ha puesto en el debate público problemas que antes no se debatían en la sociedad colombiana. Estoy hablando del tema de la salud, estoy hablando del tema pensional, el tema de las condiciones en que trabajan los colombianos y las colombianas, y eso nos parece a nosotros que ha sido muy importante. Porque, entre otras cosas, cuando nosotros estábamos todavía en el conflicto, la existencia de ese conflicto armado, de alguna manera se había convertido en un velo que impedía que la sociedad colombiana entendiera que hay otro tipo de problemas. La corrupción que se da en el país, son los billones de pesos que se desaparecen. Uno dice, esos son los temas urgentes, y me parece que un aporte de este gobierno
ha sido poner en el debate público esos problemas. La conversación política en Colombia hoy en día tiene otros elementos y creo yo que en ese sentido hemos avanzado en términos de fortalecimiento de la democracia, más allá de que el ruido mediático y las discusiones y a veces incluso el lenguaje generen la sensación y la percepción, digamos, de que hay problemas más graves que no se están atacando, pero yo sí creo que hemos avanzado y creo que el aporte de Gustavo Petro, el del gobierno, además de las reformas sociales y de lo que se ha avanzado en términos de reducción de la pobreza, del desempleo, de la inflación, es sobre todo el fortalecimiento del debate político. Hoy en día hay millones de colombianos y de colombianas que están hablando de estos temas que antes no se hablaban, y eso es un beneficio para la democracia colombiana. En tema de elecciones, ¿se unirían al partido del Pacto Histórico? Nosotros no estamos dentro del pacto histórico, estuvimos hasta el año pasado, cuando el presidente hizo la propuesta de crear el partido único. Nosotros decidimos no dar ese paso porque implica perder la personería jurídica, disolverse prácticamente y quedar cobijados bajo una sola personalidad jurídica. Nosotros tenemos unas particularidades, pero al mismo tiempo, tengo que decirlo con toda sinceridad, no nos sentimos cómodos en la forma en que a veces se manejan las decisiones y se toman las decisiones políticas dentro del pacto, y por eso con otro grupo de partidos y organizaciones que estábamos dentro del pacto nos dimos a la tarea de construir un proceso de convergencia que denominamos unitarios y con los cuales seguramente vamos a participar en las elecciones del próximo año con listas abiertas al Senado y en las distintas cámaras, llegando con nuestro propio precandidato o precandidata a la consulta del Frente Amplio. Es decir, vamos a tener coincidencias con el pacto histórico, seguramente en las elecciones presidenciales con un solo candidato, en las regiones donde el pacto histórico no suma más del 15%, que es lo que establece la Constitución. De pronto vamos a tener la posibilidad de converger con listas a Cámara, pero en el caso del Senado sí vamos a tener nuestra propia lista. ¿Ustedes se visionan en el 2026 nuevamente en el Congreso? Bueno, en la consulta interna que hizo el Partido Comunes para el caso de Senado, yo fui escogido como el candidato del partido. Vamos a tener esta candidatura por parte de Comunes en la lista de convergencia que le mencionaba y aspiro a que voy a estar allí nuevamente en el Congreso, esta vez ya no con una curul producto del acuerdo, sino porque he logrado, digamos, el apoyo de un número importante de colombianos y colombianas. O sea, ¿cree que la población civil lo va a apoyar? Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Hemos hecho un trabajo arduo, consciente, de acompañamiento de las comunidades y creo que eso tiene que dar finalmente el resultado de ese trabajo juicioso que hemos hecho. Senador, le quiero hacer una pregunta, pero no quiero que se vaya a incomodar. No hay problema. ¿Se arrepiente de haber estado en la guerrilla? No me arrepiento de nada. Yo me fui para la guerrilla a los 17 años, convencido de que mi vida la iba a dedicar a luchar y a trabajar por un país mejor. En ese momento la lucha armada estaba al orden del día, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y que hoy, a los 64 años, me mantenga firme y consecuente en la búsqueda de un país mejor, ahora desde la democracia, desde la institucionalidad, pues creo que de una u otra manera dice que he estado convencido de lo que hemos hecho. Sé y estoy claro de que en la confrontación armada que nosotros tuvimos con el Estado cometimos crímenes que hoy en día, por supuesto, lo hemos dicho ante la jurisdicción, hemos pedido perdón a las víctimas, pero es que fue, digamos, una realidad histórica que nos tocó vivir de una generación que se vio inmersa en ese conflicto, pero después de que firmamos el acuerdo hemos estado trabajando denodadamente porque haya paz, por resarcir a las víctimas, por demostrarle a la sociedad colombiana y a quienes hoy todavía persisten en la violencia que hay otro camino para lograr, digamos, lo que nosotros estábamos buscando, y en ese empeño seguramente vamos a terminar nuestra vida porque somos unos convencidos de que trabajar por la paz vale la pena. Un mensaje final para toda nuestra audiencia.
Bueno, no, yo lo que les quiero decir es que desde el Partido Comunes tenemos el convencimiento de que hay que seguir buscando la paz. Colombia no puede seguir, después de 200 años de conflictos armados internos, de distintas formas de violencia, negarse a buscar la paz. Yo creo que ese debe ser el propósito que finalmente nos una en medio de las diferencias. Podemos seguir manteniendo diferencias de orden, de visión económica, política, social, pero el gran objetivo que une a los colombianos debe ser la búsqueda de la paz. Senador, una última pregunta, y esta tiene que ver con el nombre de nuestra revista. ¿Cuál es su poder? Yo creo que el poder que tengo es el de trabajar todos los días por un país mejor. Ese fue el compromiso que hice desde que yo me vinculé a la política a los 15 años, milité en el Partido Comunista a 2 años, me fui para la guerrilla. 8 años después de la firma del acuerdo sigo aquí trabajando por una visión política que tengo del país, de la nación, y eso me da a mí un poder de convencimiento, de dedicarle mi vida entera a ese propósito. Senador Julián Gallo, ha sido un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por este espacio. A ustedes también, muchísimas gracias. Hasta la próxima.